El presidente Felipe Calderón se encuentra de gira por México, pero antes está ahorita en Los Pinos, en la celebración del 20 aniversario de la Comisión Nacional para el Uso de Conocimiento y la Biodiversidad. Vamos con él. Desde el Tenemos bosque esta información. tropical, Adelante. el desierto, en fin. Sin embargo, nuestra riqueza natural, es evidente, se encuentra hoy amenazada por el hombre. Y esta amenaza precisamente no podrá conjurarse mientras no hagamos del conocimiento de la biodiversidad, de su uso y de su preservación, una tarea común, un plebiscito cotidiano en el sentido que lo decía Renan. Como ustedes saben, el tema del desarrollo sustentable es una de mis grandes preocupaciones, es mi gran punto de atención. El Programa Nacional de Gobierno, del Gobierno Federal, es un programa para el desarrollo humano sustentable, así se llama, así se titula, así se encuadra. Y me parece que en esta visión integradora, comprensiva de la vida y del ecosistema general, de los ecosistemas en plural que tenemos, armonizados con nuestras tareas de cada día, está precisamente la clave de la subsistencia, no exagero al decir, de la humanidad. Desde muy pequeño, mi papá me inculcó el aprecio por la naturaleza. No me canso de relatar algunas anécdotas que de pequeño aprendí. Él estuvo muy interesado desde los finales de los 60, principios de los 70, en este casi medio siglo que lleva la preocupación global acerca del medio ambiente. Estuvo muy pendiente de los debates y los análisis que entonces hiciera y ordenara hacer el Club de Roma y de los documentos que subsecuentemente se fueron haciendo en aquella época, entre otros uno que a mí me impresionó mucho, que se llamaba Nuestro Destino Común. Y cuando mi padre empezó a hablar en una convención, además de un partido político al que pertenecemos, en los 70s, de que los grandes riesgos que enfrentaba la humanidad era la existencia de dos brechas, una la brecha entre el norte y el sur, es decir, la brecha entre ricos y pobres, entre países y sociedades, y la otra la brecha entre el hombre y la naturaleza, y que de no cerrarse ambas brechas y de no cerrarse simultáneamente, podría sobrevenir una serie de terribles catástrofes que amenazaban la propia subsistencia de la humanidad. Muchos de los amigos de mi padre, que ya era una persona mayor, a mí mi papá me llevaba 51 años de edad, yo no fui su hijo sino su nieto en buena medida, pues aún los que más lo querían pensaban, híjole, parece que el pildo, así le decían, pues ya se volvió loco, porque empezó a profetizar que los volcanes perderían la nieve que tenían, que desaparecían las cumbres nevadas y que había la posibilidad de que comenzaran a derretirse los polos. Y todas esas calamidades que francamente representaban una locura para entonces, a mí me impresionaron mucho y como era mi padre además, las creí a pie juntillas. Dada la información disponible en la época, si no hubiera sido mi padre, a lo mejor no las hubiera creído. Pero eso me sirvió mucho. Y eso, lejos de caer en el enorme cementerio de las hipótesis falsas, que son cementerios enormes que pueblan la humanidad, esto finalmente se ha venido desgraciadamente confirmando una y otra vez. Y se ha venido confirmando a los ojos de todos, o por lo menos todo el que quiere ver. Cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, quizá por eso una de mis grandes obsesiones era, cuando tomaba el camión para ir a la universidad, era voltear a ver los volcanes cuando se podía. Cuando se podía, porque entonces ya había una terrible contaminación ambiental que hacía imposible verlos cotidianamente. Pero efectivamente los volcanes fueron perdiendo en esos 20 años, 30 años, fueron perdiendo su nieve glacial, hasta que finalmente desapareció. Dicen que le queda como un 8% al Iztaccíhuatl, una cosa así, pero desapareció. Y fui constatando, sin conocer además las virtudes de la Conavio,
los grandes efectos que los cambios ambientales estaban provocando en la vida de la humanidad. Y por esa razón, a mí me alegra enormemente que existan instituciones como Conavio. Alrededor de la fecha de la fundación de Conavio ocurrió efectivamente un evento muy importante. Hace 20 años justo fue cuando se realizó la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, para hablar precisamente a nivel global, como debiera hacerse, de estos temas ambientales. Y dos grandes cambios precisamente llamaron la atención de aquella cumbre: el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. México llevó a la Cumbre de Río en 1992 precisamente una iniciativa relacionada con la biodiversidad. Y yo creo que vinculado con esa iniciativa y de los científicos mexicanos que en ella participaron, muchos que luego se insertarían o participarían directa o indirectamente en Conavio, en el 92 el gobierno mexicano entonces convocó una reunión internacional con la participación de un notable grupo de especialistas de distintos campos relacionados con las ciencias ambientales, y de esa reunión, como resultado de los trabajos ahí generados, con la asesoría de los expertos ahí convocados, fue que finalmente, a recomendación precisamente del doctor Sarucán Kermes y otros científicos, algunos de ellos aquí presentes, se fundó entonces la Comisión Nacional para el Conocimiento y el presidente Felipe Calderón